Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Cada año en México se celebra la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, que aunque no nació en diciembre, la tradición romana del 25 de diciembre en honor al dios Sol llegó para quedarse. Y así nos llenamos de posadas, fiestas, cenas, regalos y vemos a muchos Santa Claus, que no son propiamente mexicanos, en las calles, así como renos también. Pero pocos son los que recuerdan que esta festividad, como la conocemos, estuvo a punto de desaparecer, cuando por decreto presidencial se intentó eliminar las figuras tradicionales religiosas navideñas por dioses y temas prehispánicos. Es por eso que Yolo Camotes les trae el día de hoy Quetzalcóatl, la Navidad con los dioses prehispánicos. Cuenta la leyenda que a partir de la llegada de Quetzalcóatl a Toyán, esta se convirtió en una ciudad próspera. Sus habitantes aprendieron el arte del cultivo del maíz, la escritura, el teñido del algodón y a trabajar el jade, la obsidiana y el oro. Todo era prosperidad y el gobernante era venerado como un dios. Sin embargo, sobre él caería una verdadera desgracia debido a los celos de su hermano Tezcatlipoca. Este se presentó un día en la ciudad vestido como un anciano y pidió ver al señor de Toyán. Cuando su hermano lo recibió, Tezcatlipoca le obsequió una punta de maguey bañada en pulque, bebida que aún se desconocía por los humanos. Quetzalcóatl quedó fascinado por el sabor de la bebida y se emborrachó a causa de ella. Como el hombre que era, y sin estar en sus 5 sentidos, Quetzalcóatl tuvo relaciones sexuales con una de las sacerdotisas de su culto, Quetzalpetlatl. Al pasársele los efectos del alcohol, se dio cuenta de lo que había hecho, se sintió indigno de permanecer en Toyán y se marchó hacia el mar para construir una barca hecha de serpientes y zarpar en dirección hacia donde nace el sol, prometiendo volver para vengarse de su hermano y recuperar su sitio entre los toltecas. La fecha que dio para ese acontecimiento fue de 1519, año que precisamente los españoles arribaron a Tenochtitlan para exterminar a los mexicas. El general Hernán Cortés, quien comandaba los expedicionarios españoles, tenía la misma apariencia física que Quetzalcóatl. Era rubio, alto, blanco y poseía una larga cabellera y barba espesa. Los aztecas creyeron en un principio que se trataba del antiguo señor que tantas enseñanzas había heredado a los pueblos del pasado y a ellos mismos. Por ello, recibieron a Cortés con tanta veneración y le dieron fácil acceso a infinitas riquezas y privilegios. Fue el error que cambió a un continente entero y por ende la historia. Sin embargo, la profecía se cumplió siglos después. Quetzalcóatl, en efecto, regresó a México para reencontrarse con los pueblos que lo adoraron. Solo que los acontecimientos y los motivos fueron bastante insospechados. Ocurrió el 27 de noviembre de 1930 por decreto presidencial del entonces mandatario de México, Pascual Ortiz Rubio. El presidente pensaba que el país debía recuperar una parte de sus raíces culturales y hacer frente a la globalización que ya por aquel entonces comenzaba a amenazar a México y al mundo. Las malas lenguas le apodaron el Nopalito por su dependencia de Plutarco Elías Calles, que se decía era el verdadero hombre fuerte del país. No se sabe a ciencia cierta quién fue el de la idea, de don Plutarco o de don Pascual. Lo cierto es que Santa Claus fue condenado a la extinción total desde la presidencia. Así que se decretó a nivel nacional que la figura principal de la próxima Navidad no debía ser Santa Claus, ese obeso simpático que los Estados Unidos habían impuesto al mundo, sino que Quetzalcóatl. La noticia la dio el entonces secretario de Educación, Carlos Trejo Lerdo de Tejada. Ayer tuve el gusto de comer con el presidente de México y durante la comida estuvimos acordando y me dio la idea de sustituir las tradiciones extranjeras de la Navidad, que no es nuestra, cambiándola por algo esencialmente mexicano. Quetzalcóatl sustituirá a los Santos Reyes, a Santa Claus y a Noel. México debió recuperar sus raíces ante la avalancha de costumbres que comenzaban a llegar desde el vecino país del norte. Si Quetzalcóatl había formado parte de las religiones y cosmología de los pueblos prehispánicos, este era un buen momento para retomarlo y educar a la población en costumbres que se habían perdido por los años y por la influencia de otras naciones. Naturalmente, el anuncio generó polémica. Muchas personas expresaron públicamente su descontento y algunos preguntaban: ¿acaso vamos a acostar a Quetzalcóatl en el pesebre de Belén y rezarle en idioma náhuatl? Muchos advertían que era peligroso que el gobierno quisiera cambiar las tradiciones del pueblo. Fue una época en la que México se quería recuperar tradiciones indígenas e inculcar valores nacionalistas en las primarias de todo el país. El Departamento de Dibujo y Artes Manuales de la Secretaría de Educación Pública ordenó a las primarias de todo el territorio inculcar en los estudiantes el gusto por la figura de la deidad prehispánica. Por lo tanto, tendrían que realizar dibujos que plasmaran las diversas figuras que este personaje podía encarnar. El gobierno deducía que Santa Claus no era mexicano, y peor aún, que había sido importado por el Porfiriato y que era en parte una invasión extranjera. La opción de Quetzalcóatl como benefactor de la infancia serviría para reimplantar en nuestro México su legendaria tradición de pueblo patriota y civilizado, y promovería que la raza recuperara su antigua grandeza y todo lo suyo.
aducía el gobierno. Mucha gente temía que, por ejemplo, en lugar del niño Dios en el pesebre, se intentara poner una serpiente emplumada, a lo que la Secretaría de Educación, consciente de que esto podría pasar, anunció que no representaría a Quetzalcóatl como serpiente emplumada. De hecho, la figura del dios que usarían sería muy apegada a la descripción de los viejos códices, lo cual resultaba muy semejante a Santa Claus e incluso podría ser confundido por uno de los Reyes Magos. Algunas caracterizaciones decembrinas de Quetzalcóatl mostraban un hombre barbado, rubio y ricamente ataviado con un moderno atuendo. El 4 de diciembre, la Lotería Nacional anunció su gran sorteo extraordinario de 600,000 pesos en honor a Quetzalcóatl. Por supuesto, hubo casas comerciales que se aprovecharon de la aparición del nuevo personaje navideño para publicitar sus productos, como un anuncio que decía: de los magos, de Santa Claus o de Quetzalcóatl, no puede haber obsequio en esta Navidad como este refrigerador General Electric. La prensa de la época, no había televisión y la radio todavía no empezaba a vivir sus años dorados, que era completamente oficialista y palera, incluso hasta nuestros días, apoyaba incondicionalmente la idea del señor presidente y algunos lugares empezaron a decorarse con la imagen de este dios prehispánico. Así, en los diarios se omitió cualquier referencia al señor de traje rojo y saco mágico lleno de juguetes, una figura que apenas unas décadas atrás había aparecido en las celebraciones decembrinas. Sin embargo, fueron permisivos con los Reyes Magos, una tradición llegada a México durante la colonia. No importó la campaña emprendida para que Quetzalcóatl se encumbrara como la nueva figura, la sociedad no sentía suya las tradiciones indígenas, por lo que a nadie le resultaron interesantes sus atribuciones heroicas. El gobierno pareció olvidar que un auténtico mexicano es aquel producto de la unión de dos culturas. Era lógico pensar que una serpiente emplumada no obtendría la simpatía necesaria, pues es la sociedad y no la ley o un decreto los que hacen las tradiciones de un pueblo. El más fuerte intento para consolidar la imagen de Quetzalcóatl como Santa Claus fue el acto que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de México, situado en la colonia Roma, el 23 de diciembre de 1930. En medio del recinto se colocó una gran pirámide, se entonó el himno nacional y un sujeto representando a Quetzalcóatl hizo honor a la bandera y se dedicó a regalar dulces y juguetes a cerca de 15,000 niños que se congregaron para adorar a la serpiente emplumada. Melchor, Gaspar y Baltasar desfilaron ese día y acompañaron a Josefina Ortiz de Ayala Ortiz, esposa del presidente, a la entrada de juguetes. En el acto también estaban funcionarios de la Cruz Roja, la Asociación de Protección a la Infancia, el Cuerpo Diplomático, el Gabinete Presidencial y el mismo presidente, Pascual Ortiz Rubio. El templo estaba lleno de indígenas, chinas poblanas, doncellas y sacerdotes, o incluso una banda de guerra. Pero el primer número fue el de los Reyes Magos, que llegaron hasta la pirámide montada para Quetzalcóatl. Tal vez quisieran representar su rendición al culto al dios serpiente emplumada. Pero fuera de este acto, el evento tuvo muy poca repercusión, así que el gobierno decidió que Quetzalcóatl montara de nuevo en su barca y se alejara una vez más por donde había llegado, tal como lo hizo cientos de años antes cuando se despidió del pueblo que gobernó. Con este acto quedó demostrado que el hecho que una deidad prehispánica o una escultura de piedra fuera la encargada de llevar regalos a los niños la noche de Navidad era en realidad una idea bizarra. Sin duda, se trata de uno de los momentos más extraños y peculiares en la historia de la política mexicana. La idea de Pascual Ortiz Rubio se dio en un marco en el que el país y las nuevas generaciones habían olvidado por completo lo que significaban los antiguos dioses. Santa Claus ya era, de forma oficial, la imagen de la Navidad y el público infantil simpatizaba más con él que con ninguna otra figura. Sin embargo, analizando la época, eran años en los que se trataba de construir una identidad mexicana tras los años de la Revolución, además de que se quería acabar con la época del Porfiriato, en el que destacaban las tendencias supuestamente extranjerizantes provenientes de otras latitudes, como Francia o Estados Unidos. Fue en esta época en el que las chinas poblanas o los charros eran la nueva imagen de México, y le daban además la vuelta al mundo. Las escenas de los indígenas junto a los héroes nacionales comenzaban a aparecer en las paredes de los edificios públicos para que la población, que en su mayoría era analfabeta, conociera una nueva historia del país. De ahí surge también el inicio del muralismo en México. Después de este singular episodio, se decidió no repetir el experimento y Santa Claus siguió apareciendo en los aparadores de las tiendas y adornos durante la época navideña, especialmente a partir de 1931, cuando Coca-Cola comenzó a utilizar la imagen de este gordito bonachón en su publicidad, la cual se convirtió en lo que se conoce actualmente. En el arte nacionalista, como el de los murales, la Navidad se convirtió en posadas y piñatas, pero nunca se intentó presentar a un personaje que se encargara de traer regalos a los niños. Y aunque podríamos considerar que fue un buen intento por recuperar una identidad perdida, sin embargo, fue de una manera un poco convencional y en un marco que pecaba de inadecuado, una ocurrencia más de ese partido que dice que es revolucionario y también institucional.
Pero fuera de este bien intencionado pero chusco acontecimiento, la Navidad no son los regalos, ni Santa Claus, ni Quetzalcóatl, ni los árboles, ni las fiestas, ni las posadas. Incluso yendo aún más lejos, fuera de celebrarse el nacimiento del niño Jesús, es el mensaje de paz universal el que debe ser recordado y más aún, practicado. Hoy los medios hablan de felices fiestas y no mencionan la celebrado. Se hacen comidas, se intercambian felicitaciones, pero de la obra y el auténtico mensaje universal de paz entre los hombres parece haberse dejado a un lado y ha sido suplantado por un voraz carácter comercial, lleno de días de Buen Fin, de navidades a meses sin intereses o posadas sin esencia, que diluye el verdadero motivo de la época. Desde mi humilde rincón, de donde les hago este video, deseo expresarles a todos ustedes que me han regalado su tiempo y me han seguido desde que he comenzado tímidamente, que la paciencia, el amor y la misericordia sean el lema que defina sus vidas, que lo podamos poner en práctica en la vida diaria, aunque nos cueste trabajo, pues aunque somos humanos, ninguna montaña es muy alta cuando se sube poco a poco. Es mi humilde opinión que al hacer esto traemos a nuestras vidas toda la alegría y la esperanza de caminar más cerca de un mundo mejor, un verdadero espíritu universal de hermandad, no la dictada por políticos u organizaciones obscuras, sino por cada uno de nosotros. Que la luz que todos ustedes portan dentro brille, sin importar dónde estén y bajo en qué condiciones. Que esa luz sea un ejemplo para todos aquellos que tropiezan aquí y allá y a nuestro alrededor. Que nazca en mí y en ustedes el verdadero conocimiento y la comprensión del auténtico propósito de la vida. No el de tener más, el de ser más fuerte que otro, ni de la fama ni de la gloria, pues todo eso es polvo en las arenas del tiempo, sino que siempre entonemos juntos la canción universal de amémonos unos a otros. Es mi deseo que nunca nos sintamos tan sabios en las cosas materiales, como para no aprender nada cuando vemos la puesta del sol, del escuchar el suave tono de una melodía, de la risa de un niño, del canto de un ave, o del murmullo de la lluvia, o un río. Feliz Navidad, amigos y también enemigos de Yolo Camotes.